Muchachos, vinimos a La Paloma por el finde. Miren qué lindo que está, ¿eh? Es una locura esto. El atardecer además. Y vengo a hablar de un tema que estoy viendo mucho, que pasa mucho con alumnos que llegan. Al paso viene mucha gente que hace e-commerce. Y mucha gente que, gracias a hacer e-commerce, se ha comoditizado, por así decirlo, en su rutina. A ver, porque el e-commerce es un rubro que se puede hacer bastante plata dentro de todo rápido. ¿Y qué te hace eso? Te hace entrar en una zona de confort, una zona de comodidad. Lo veo mucha gente que hace e-commerce está en una rutina que le perdió el sentido, que le perdió el color, donde simplemente quizá tienen 2, 3 horas productivas, donde bueno, renuevan las campañas, bla, 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 y después la rutina es un espacio de flotar, es un espacio de estar como medio ahí viendo qué hacer, donde ya no entrenan, no se entrenan es más o menos una vez a la semana cuando se acuerdan, donde se le perdió el color y el sentido de progreso, donde ya no está la sensación de progreso más que solo cumplir con la parte de plata y bueno. Y entonces, me voy a sentar acá a ver si me puedo sentar, miren que siento ahí, capaz que se ve Axel que está allá de fondo, bueno, no pasa nada, lo dejamos así, como está. Pero es eso, es como una energía que se apaga el color de la vida, donde simplemente entra la rutina, vuelve un poco como todo a lo ahí a quedarse, ¿no? Como quedarse estancado en la zona de confort. Solo que esta zona de confort ya no es antes, donde no laburabas, donde no hacías nada, sino que ahora es con tu plata, ¿no? Porque al cumplir con lo que ya supuestamente tanto laburabas, que era solo hacer plata, ya está, es como que ya no hay más cosas como para seguir progresando, solo más que escalar el negocio y no mucho más. Tomar alguna decisión que te va a escalar el negocio. Bueno, pero cuando ese orden interno no está, justamente la vida pierde color, se pierde el por qué estás haciendo la plata, se pierde el disfrute del día a día, se pierde el disfrute del trabajar incluso, y ya no hay algo que mueva mucho más la aguja. Entonces, por eso el orden interno es necesario darle a la cabeza un porqué claro, por qué mierda se levanta de la cama, más que para hacer plata, donde ya no entra solo el jueguito de la Matrix de hacer plata, sino que entra el juego de darle sentido a tu propia vida. Entonces, esa energía es algo que hay que desarmar por completo, hay que verlo de otra perspectiva, de otra energía que no puedes encontrar en esa misma rutina, sino que hay que verla afuera, hay que verlo afuera, hay que entender cómo está operando tu propia cabeza y sacarte esa misma rutina, esa misma energía. Porque lo que estás haciendo con eso es, como te digo, en 6 meses, incluso se te acaba el negocio, vas a sentirte como el orto, no vas a estar en forma claramente, porque entrenaste, pero estás entrenando más o menos, y eso es una vida que simplemente es una sensación de estancamiento. Entonces la sensación de progreso se da cuando vos sos consciente, cuando tomás conciencia básicamente. Y gracias a tomar conciencia vas a ver como si hubiera, imagínate tu cerebro donde tiene como ciertas áreas bloqueadas con candado, y cuando vos tomás conciencia, justamente desbloqueás esos candados y empezás a darte conciencia de áreas que no tienes ni puta idea, de un potencial de vos mismo que no tienes ni puta idea. Entonces, cuando vos tomás conciencia podés hacerlo, pero solo de esa perspectiva, vos empezás a mirarte de afuera, empezás a entender cómo funciona la cabeza y empezás a entender cómo defenderte entre comillas ante tu propia cabeza, porque hoy el que te mantiene esa misma rutina cómoda, quizá de haber escalado, esto no tiene que ser solo en el e-commerce, puede ser con otro rubro, que hayas hecho plata y que te has encontrado una zona de comodidad que es una mierda, es una miseria. Porque capaz que esa zona de confort vos la encontraste no en $10.000 por mes, la encontraste en $1.000 por mes. La cosa es, cuando no es tu cabeza, entendés tus prioridades, entendés tu visión y también lo bajás a accionables, lo bajás a un día, básicamente un día ideal, llamale, y empezás a cumplir con esa idea ideal en sabiendo cómo entrar en flow state, sabiendo cómo aprovechar tu energía, porque además tu energía, pensá que si te imaginas una tabla, en el día tu energía siempre empieza más elevada y después con circunstancias de lo externo va bajando esa energía. Vos cuando entendés cómo funciona la energía, básicamente cuando entendés cómo funciona, esa energía cada vez va, en vez de bajar tanto, cada vez baja menos. Y así puedes mantener justamente tu flow state más tiempo durante el día, puedes mantener tu productividad y en muchas menos horas cumplir mucho más que lo que hacías antes, y no solo en la parte laboral, como digo, ejercicio, darle más sentido, dar tiempo de ocio a tu propia vida, darle color a tu vida. Pero la zona de confort, a mí me gusta llamarlo como la zona de confort, no la de antes, es una zona de confort elevada, entre comillas, que es una zona de confort donde ya estás haciendo dinero. Pero como te digo, cuando uno toma esa conciencia, se va a quedar ahí estancado. Por eso es que me encanta hacer lo que hago. Bueno, lo que hicimos con Tinti, que expliqué en un video con Tinti, que desarmamos propiamente, bueno, en esos 4 pilares que está ahí mencionado en el video, puedes verlo a detalle, cómo Tinti pasó de 3K a 22K. También no solo a eso, sino que cuando estaba en 3K buscaba variación externa y procrastinaba, y era un hombre que ni siquiera él se admiraba y respetaba.
y hoy justamente sabe una locura de cómo optimizar su día, cómo optimizar su foco, y es el hombre que quiere ser. Entonces, el orden interno no parece urgente hasta que te encontrás en situaciones que te obligan a desarrollarte en ese sentido. Y ahí justamente en eso escalás tu negocio, escalás vos como persona, escalás vos en la forma de experimentar tu vida, literalmente. Empezás a encontrar mucho más color en tus días, empezás a encontrar mucho más color en tu rutina, en lo que estás haciendo. Entonces hay que matar esa zona de confort. Y para matarla tenés que estar dispuesto a verte de afuera, tenés que estar dispuesto a analizarte, tenés que estar dispuesto a hacer un laburo interno de la puta madre, justamente con una visión clara. Entonces por eso a mí me encanta hacer eso con los pibes. Me encanta hacer eso con mis clientes, con mis alumnos, para que pasen de esa energía de mierda, una energía increíble, y que después vengan en un mes y me digan que escalar una locura. En resultados, en movimientos, en su rutina, tiene mucho más sentido. Pero eso es gracias justamente a un orden interno, motivo donde primero se identifica la identidad que son hoy en día, tienen que analizarse a ellos hoy en día, donde se plantea una visión, se plantea también qué hombre construye esa visión, o sea, además de identificar dónde están hoy, hay que identificar quién es el hombre que construye esa visión que ellos plantearon, después justamente los principios y valores innegociables, y después la ejecución diaria también, cómo es un día ideal, cómo tenés que ahora plantearte el día, porque se arma todo, se desarma, literalmente todo se da vuelta patas para arriba, se desajusta todo justamente para encontrar el orden perfecto, por así decirlo. Pero ese orden perfecto se da en un constante análisis interno, en tomar conciencia, como yo te digo, desbloquear esos candados que vos hoy ni siquiera sos consciente. Y viendo este video, algo se te podrá ocurrir, pero es como te digo, cuando vos no tenés a alguien que te da esa conciencia, es muy difícil llegar. Y esto no te digo que sea solo un mentor, también te digo que seas una persona que te analice desde afuera. Consultale a gente que está cercana dentro tuyo, gente también que vos quieras aspirar a. ¿Qué feedback te da? Pero justamente, por eso yo me dedico a eso también, es que me encanta hacerlo desde un proceso mucho más claro, una estructura mucho más clara que te lleva a desbloquear un potencial de tus días y vos mismo que no tiene sentido. Pero la cosa es, cuando vos no tenés esa opinión externa de gente que justamente está donde vos querés, no de gente que cualquiera, no es de ir acá a la esquina y preguntarle al del súper, che, ¿cómo me ves? No, obviamente no. Pero cuando vos tenés esa opinión externa, vos vas a ir modificando en base a lo que vos querés, en base a tu visión, pero también teniendo feedback de lo que te dice una persona que te está ayudando a llegar a tu visión. Entonces vos cuando entendés eso, teniendo en cuenta los 4 pilares que dijimos antes, ¿qué es lo que pasa? Que es imposible no sacarle el máximo jugo hasta cada mínimo detalle. O sea, de todo un quilombo que vos tenías antes, ahora ya estás buscando los detalles, encontrando una rutina que te hace construir un imperio. Un imperio, porque justamente es imposible que vos, siendo una persona consciente, enfocada y justamente desbloqueando esas cosas que vos querés, esa forma de operar que vos querés, ese flow set que vos querés, es imposible que vos no consigas lo que vos querés. Pero justamente tu responsabilidad es empezar a entender cómo funciona tu cabeza, empezar a entender cómo funciona tu cerebro, porque si no, la cabeza siempre te va a jugar en contra. Pensá que nuestro cerebro es un hijo de puta. Siempre, todos los días, algo te va a decir negativo para que no construyas el máximo potencial de ese día. Siempre te va a decir algo, siempre, siempre. Y si no me crees, bueno, fíjate en tu propio proceso. ¿Cuántas veces tu propia cabeza te tira para abajo? Con lo que sea, con lo más mínimo puede ser. Entonces, cuando empezás a entender cómo funciona, empezás a entender cuáles son esos pensamientos negativos y cómo responder, y ya ni siquiera les crees a tu propia cabeza. Por eso ves gente que simplemente no para de accionar y desbloquea un potencial de ellos mismos, no tiene sentido. Porque no le cree a su propia cabeza. Pero cuando vos sabés manejarlo, si ni siquiera empieza a hacer un ruido mental, ni siquiera ocupa espacio mental, ya eso. Porque ya eliminaste, no solo el que eliminaste, sino que suplantaste más bien las cosas que no te hacían sentido. Porque es eso, vos no podés eliminar, por ejemplo, un mal hábito sin suplantarlo, porque estás en el vacío. Tu cabeza, ¿qué va a hacer? Va a querer flotar y va a querer llevarte de vuelta a ese mal hábito. Por eso siempre se suplantan los malos hábitos, no se eliminan. Tenés que suplantarlo por algo que te haga sentido. Por eso yo lo que fui haciendo fue, desde que empecé a ser consciente, llamémosle, empecé a suplantar cada mal hábito por algo que me hacía sentido. Entonces, mientras más suplantaba, ya cada vez los baches malos eran menores. Y yo era cada vez más consciente de todo el espacio de tiempo durante mi día. Pensá que vos, si hoy estás flotando, no estás siendo consciente de gran parte de tu día. Entonces simplemente muchas veces estás como accionando, ni siquiera entendiendo por qué, ni siquiera entendiendo qué mueve la aguja, y quedándote ahí, justamente como en esa zona como de confort, repitiendo lo que ya
te funcionó, pero no haciendo mucho más que eso. Por eso es que desarmar el cerebro no es algo opcional. Como te digo, para vos va a ser opcional hasta que te dé la cabeza contra la pared. Y vas a empezar a entender cómo no es opcional y es obligatorio. El desarrollo personal desde este punto de vista es obligatorio, no es algo que vos puedas decir un lujo, no es un lujo, no es un lujo. Es algo que necesitas, a menos que quieras, como te digo, simplemente seguir en la carrera del arte del emprendedor, como hice unos videos atrás, y bueno, y seguir en esa energía. Es algo que para mí es una vida de mierda. Es una vida de mierda y creo que para todos es una vida de mierda. Esa carrera del arte del emprendedor donde solo perseguís hacer plata y hacer más plata y ya está. No tiene más sentido la vida y tus días son una rutina que se repite que está opaca. Por eso justamente recordá, te dejo ese video de Tintín para que vos lo puedas entender a detalle. Y muchachos, hoy quería tocar ese mensaje porque me pasa a verlo mucho eso, me pasa a verlo mucho. Pero bueno, los dejo acá en el atardecer. Miren qué linda está la casita, Está linda la casita que alquilamos. Está precioso, miren el atardecer. Acá la camioneta de Axel, que justamente la hace e-commerce, se compró esta camioneta, increíble. Pero miren qué lindo. Muchachos, ahí. Miren qué buen panorama. Bueno, los dejo con este video. Yo los veré ya en Argentina, ¿no? ¿Qué estamos? Vamos a ver, no, el próximo video va a ser en Uruguay y después ya me voy a Argentina, de vuelta a Argentina. La vida de un emprendedor que vive por todos lados. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta y lo que yo elijo. Muchachos, mucho amor. Tienen ahí para el video de Tintín, se lo voy a dejar acá abajo. Y es momento de dar el cambio, es momento de hacer ese paso. Así que justamente si querés que te ayude a hacer ese paso, a dar ese paso y comprometerte con desbloquear ese potencial, dejarte de boludeces de seguir procrastinando en tus días, dejarte de boludeces de seguir dando un 30, 35% en tus días de tus ideas, de tu foco, escribime ahí en WhatsApp que te va a desarmar la cabeza y construir una versión tuya no tiene puto sentido. Así que vamos a darle y hacer que los resultados también pasen. Let's go.